trabajar lo que es la segunda revolución de la química. Para ello, te comento rápidamente, hace tiempo, pues se creía que... Entonces, Empédocles propone esta simbología del fuego, aire, tierra y agua. Y en total, pues eran un balance. Luego ahora sabemos que no son elementos como tal. Entonces, después de esta simbología, pues aparece ya la en donde él proponía estos símbolos para cada elemento. Sin embargo, pues actualmente contamos con 118 y tener estas figuras y dibujarlas siempre, pues es un poco complicado. Entonces, aparece lo que es la simbología de Berzelius. Berzelius nos dice que vamos a ocupar la primera letra y la segunda, o en algunos casos solamente la primera o la tercera letra, dependiendo de cómo se fueran descubriendo nuestros elementos, de su nombre en latín. Por ejemplo, aquí tenemos Cu, que es para cobre, su nombre en latín es cuprum, por eso es Cu. De plata, que es este de abajo, Ag, su nombre en latín es argentum, por eso es Ag. Y de oro, su nombre en latín es aurum, por eso es Au. ¿Okay? Con esta simbología, pues nosotros ya podemos tener de cada uno de nuestros elementos algo sencillo para poder escribirlos y representarlos. Ahora, vamos a hablar acerca de este segundo, que es sobre el orden de la diversidad de las sustancias. En este caso, vamos a tener como contexto que tenemos nuestro primer congreso de química en 1860, que se llevó en Alemania, en donde estuvieron 140 científicos reconocidos de la época, todos europeos menos un mexicano. En ese caso, pues aparece nuestro personaje Canizaro y posteriormente Mendeleev. Primero hablemos de Canizaro, sus aportaciones. Bueno, en aquella época, pues estaba confuso el concepto de masa atómica y masa molecular. De hecho, Canizaro hace esta distinción con base en los experimentos que tenían ya de hace tiempo de Avogadro. Él retoma estos experimentos y con ello puede distinguir lo que es masa atómica y masa molecular, porque entonces él dice que el hidrógeno está conformado por moléculas, y entonces ya no es solamente H, sino es H2, porque son 2 átomos de hidrógeno para cada molécula. Entonces con esto se puede pues diferenciar ya lo que es masa atómica y masa molecular. Ok, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la masa atómica es la suma de protones y neutrones de un elemento. Y la masa molecular es la la suma de las masas atómicas de una molécula. En este caso de la masa atómica también habla de isótopos. Los isótopos son átomos de neutrones y por lo tanto diferente número de masa. En este caso del hidrógeno tenemos 3, proteo, deuterio, tritio. Pero si nosotros sumamos sus protones y neutrones y los promediamos, por eso obtenemos como masa atómica un número de nuestros decimales. Pero básicamente nosotros podríamos calcular la masa atómica, suma de protones y neutrones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el atómico de Bohr. Tenemos nuestros 6 protones y 6 neutrones en el núcleo. En nuestro primer nivel, que es la letra K, caben 2 electrones, por lo tanto aquí están los 2. Y en la L caben 8, pero como nosotros solo tenemos 4, pues acomodamos los. Y ya tenemos nuestros 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones en el caso del carbono. Para la masa atómica lo único que hacemos es sumar protones y neutrones, que en este caso serían 6 más 6, y nos daría 12. Esa sería la masa atómica. Para la molecular es la masa, la suma de las masas atómicas expresado en UMA, unidad de masa atómica, de los elementos de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de azufre. Un átomo de azufre, 2 de oxígeno. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, el azufre va a tener una masa de 32. Y el oxígeno tiene una de 16. Sin embargo, como tenemos 2 átomos, aquí el subíndice nos indica cuántos átomos tenemos, en este caso 2, pues multiplicamos 2 por 16 y nos da 32. 32 más 32 del azufre, pues nos da 64. Significa que nuestra masa molecular del dióxido de azufre va a ser 64 UMA. Y nosotros también lo podemos expresar en gramos, que entonces hablaríamos de masa molar. ¿Okay? Eso es con referencia a la masa atómica. Cesaro nos aportó esta distinción, cuyo concepto pues estaba como que confuso en su época. Y ahora pues ya, con ello ya tenemos nuestras ideas. Y vamos a ver un poquito entonces de los antecedentes de nuestra tabla periódica. Vamos a tener que Dobereiner propuso que se ordenaran de 3 en 3 nuestros elementos y que iban a tener propiedades similares. A este ordenamiento él le puso tríadas. Son como tríadas de Dobereiner. Ejemplo, nosotros tenemos litio, sodio y potasio. Él decía que las masas atómicas promediadas de los extremos nos iban a dar la masa del medio. Y sí, justamente funcionaba. La importancia de estas tríadas es que es la primera vez que agrupan los elementos con propiedades similares. Y es como que anticipándose al concepto de familias químicas. La limitante es que solamente se expuesta. Ya está ahí.
El siguiente ordenamiento que nosotros tenemos es el de Chancortois. Él puso en 16 líneas a la misma distancia y fue acomodando los elementos de acuerdo a su masa atómica. Entonces él se dio cuenta que estos elementos que quedaban en línea vertical tenían propiedades similares. Si nos damos cuenta, aquí tenemos litio, sodio, potasio, berilio, magnesio y calcio, que es justamente como quedan en nuestra tabla periódica. Entonces aquí ya hablamos también igual de las familias químicas. Newlands, él propuso un ordenamiento denominado ley de las octavas, porque acomodaba en una fila 7 elementos, en la siguiente fila pues los demás. Y entonces el primer elemento tenía características similares al del octavo, el segundo al del noveno y así sucesivamente. La limita que a partir del elemento del calcio pues ya no se cumplía esto. Ahora sabemos que es porque están nuevos elementos de transición. Entonces aquí están nuestras octavas de Newlands. Mendeleev, como te comenté, los que participó en el Congreso de Química, él se basó también en las investigaciones de Cannizzaro y entonces propuso o publicó su primer tabla periódica de los elementos. Meyer, que también es alemán, pues también hizo como que una investigación a la par, sin embargo, pues como Mendeleev la publica, pues se le da como que el crédito como tal a Mendeleev. Mendeleev propone su tabla, si te das cuenta ya hay más elementos, no solamente son los poquitos que estaban en las otras, sino ya están todos los elementos que se conocían y además dejó algunos espacios vacíos. ¿Para qué? Bueno, él decía que eran elementos que aún no se habían descubierto, pero que se iban a descubrir. Entonces esto le da pauta a que en la ciencia nosotros ya podemos predecir, nosotros ya predecimos a partir de ciertas propiedades. Entonces, justamente no se descubren hasta después y por eso se le acredita esta primera tabla periódica de Mendeleev.